de la llegada a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ofreció a Estados Unidos que 20% del valor de un auto sea de regiones cuyos trabajadores tengan mejores condiciones laborales. Recordemos que la petición de Estados Unidos planteaban que fuera un 40%. Para analizar el tema y cómo va la renegociación, me acompañan Gonzalo Soto, Jesús Ugarte e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuevamente México flexibiliza una de sus posturas, pero ¿esto a cambio de qué? ¿A cambio de qué México está flexibilizando su postura? Sí, Estados Unidos, México cede en accede en este porcentaje, como tú señalabas. Estados Unidos quiere el 40, no el 20, y bueno, a cambio México lo que pide es que se elimine esta cláusula sunset, ¿no? Pues esa cláusula con la cual Estados Unidos, lo hemos comentado aquí, busca que cada lustro, pues prácticamente el Telecan sea borrón y cuenta nueva, es decir, cada 5 años. No, prácticamente parta de cero, es decir, se revise a fondo y pues bueno, obviamente se hagan cambios estructurales, no necesariamente un cambio light. Yo creo que es la principal, digamos, la principal condición que pone México al ofrecer este 20%. Ahora, estamos hablando del tema, en el fondo del tema del salario. Vamos, accede México a este 20% porque también en el tema del salario México, difícilmente va a poder igualar el salario que se paga en la industria automotriz en Estados Unidos y Canadá. $16, sí, ¿no? Prácticamente estamos hablando de un diferencial de 75 a 80%, ¿no? México anda en $3.14 aquí en México la hora para los trabajadores en el sector automotriz, contra $28.60 en Estados Unidos, 26.34 en Canadá. Mira, justo aquí tenemos un gráfico comparativo de ello. Entonces, digamos, al no poder ofrecer o equiparar los salarios con respecto, que ha sido una de las demandas de Estados Unidos, sobre todo en el sector automotriz, pues está accediendo, sindicatos canadienses está accediendo de alguna manera a este 20% que tú señalabas en el tema de valor o contenido, ¿no? Automotriz. Pero también está accediendo a poner sobre la mesa precisamente el tema de los salarios, que antes no estaba en la ecuación, ¿no? México no quería negociar esto. Pero no hay una propuesta clara, es decir, no sabemos México, ¿qué está ofreciendo México? Yo preguntaría, es decir, aumentar aquí un 20, un 30, a 10 años igualar los que tienen los trabajadores en Estados Unidos o Canadá. Esa es la parte de la ecuación que falta. Así es decir, ahí no hay nada. Yo creo que sí es relevante que México ya empiece a considerar el tema de los salarios, que ha sido una de las grandes demandas, y que parecía en un principio que México no iba a ceder o siquiera considerarlo. Me parece que el tema de los tiempos está haciendo que el gobierno mexicano de pronto empiece a ceder, lo cual me preocupa porque lo hemos platicado en esta mesa. Me preocupa que de pronto la necesidad o el deseo de que esto quede antes de las elecciones pueda llevar a no tener precisamente un gran acuerdo. En el tema de los salarios me parece que está muy bien. Yo siempre he defendido que es deseable y es positivo que se pague mejor en el país, al menos en la industria automotriz. Lo hemos visto acá en este país se generan empleos, pero la gran mayoría con pagos de 1 y 2 salarios mínimos. Pero sí, por otro lado, el que México empiece a ceder, como por ejemplo lo vemos en este caso, a otras áreas que a lo mejor no sean tan convenientes, pues sí me preocuparía un poco. Hay un tema importante ahí que es lo que mencionaba Chucho al final, creo que le faltó ahondar ahí a Jesús, no sabemos todavía cuál es el costo que se ha hecho. Jesús nunca se equivoca, no te confundas, Gonzalo. A ver, ¿qué faltó? ¿Cuál es el, o sea, qué es? No, a ver, lo digo en el buen sentido, creo que es, Jesús, todavía no tenemos claro qué es lo que México está poniendo o está dispuesto a ceder en ese tema. Creo que no me parece una mala estrategia de negociación, sobre todo cuando estás yéndote a la mitad de lo que Estados Unidos había puesto sobre la mesa en la negociación. Al final de cuentas se nos olvida se nos puede llegar a olvidar que en una mesa de negociación hay que ceder en ciertas cosas y... negociación. Exactamente, que uno no puede esperar a ganarlas todas porque entonces es simplemente imponerte en un tratado. A mí no me parece una mala idea que México lo haya puesto que desde su mesa, desde su trinchera, acepte por lo menos la mitad de lo que está pasando en este momento, de lo que puso Estados Unidos en la mesa. Ahora, insisto, pero no sabemos cuál es el costo. Sí, no hay detalle. Hay que recordar que estas negociaciones son confidenciales y lo que alcanzamos a conocer, este 20% al que accede México es de alguna manera trascendido, son fuentes
a las que tuvo acceso Bloomberg, ¿no? Fuentes que han estado en las negociaciones, pero vamos, oficialmente, hoy platicó, por ejemplo, Ildefonso Guajardo en una entrevista en la televisión, donde da a conocer un poco sus porcentajes de probabilidades de que pueda... Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Él habla de 40%. Sí, él habla de un 40% de posibilidades de que pueda amarrarse o concretarse el acuerdo en principio previo a la elección del 1 de julio en México, ¿no? El que se pueda concretar algo del Telecán, y un 40% adicional antes de la renovación del Congreso en Estados Unidos, del Senado particularmente, bueno, es Senado y una parte de la Cámara de Representantes, hecho que tendrá lugar en noviembre. Entonces, digamos, no le ha atinado de alguna manera el señor Guajardo. Habló, recordarán, del 80% de probabilidades para la primera semana de mayo. No se dio. Obviamente, en consecuencia, pues vino una pérdida importante, una fuerte volatilidad del dólar, el peso. Que pese a todo el 40% termina por ser muy optimista. Vamos, estamos a 37 días a día de hoy de las elecciones. Incluso aunque de pronto se destrabaran las negociaciones y se anunciara un principio de acuerdo, el acuerdo total no sé si alcanzara para estar antes del 1 de julio. Y aún alcanzándose, la votación me parece que sí sería... es decir, el 1 de julio no solamente se elige presidente, se elige un nuevo Congreso que empezará sus funciones el 1 de septiembre. No sé si de pronto el plan incluya un extraordinario entre julio y septiembre, lo cual me parece que le estaría quitando protagonismo, no protagonismo, me parece que le estaría quitando las opciones que en sí debería tener el nuevo Congreso. El Congreso que se elige el 1 de julio, me parece que es el que tendría que aprobarlo, no el que está ahora en un extraordinario después de que ya se eligió un nuevo Congreso. Eso es lo que... Sí. Allí entraremos en un debate muy grande, sobre todo con las predicciones actuales, donde se espera que Morena tenga, si no la mayoría, pues esté muy cerca de una mayoría. Muy probablemente, mira, yo cuando se refiere a Ildefonso Guajardo... Mayoría me refiero a más de 250. Cuando se refiere a 40, no es para aclarar ahí, vas a dejar en claro, cuando se refiere a este 40% de probabilidades es 40% de probabilidades para llegar a un acuerdo en principio en el Telecán, que es lo que se ha estado buscando, no para aprobarse, es muy diferente. No, sí. No alcanza pero los tiempos... No dan. Los tiempos ya no dan para una aprobación. En México tendría que ser hasta septiembre, tendría que ser un tema a retomarse con un nuevo Congreso hasta septiembre, porque hay una renovación del Congreso en México completo, y en el caso de Estados Unidos tendría que ser hasta enero, porque se renueva en noviembre. Por los tiempos no dan, viene diciembre y tendría que ser la discusión y aprobación del acuerdo de Estados Unidos hasta enero. En el evento que tuvo Ricardo Anaya en el Financiero esta semana, ya también Ricardo Anaya ya se pronunció porque sería mejor que ya el Telecán se avance con el nuevo gobierno. Es decir, ya son 2 de los 3 candidatos, a menos que tienen opciones de ganar, no porque pensamos que el Barco no las tiene, pero no las tiene. Es decir, ya también las presiones de 2 candidatos, incluso los 2 candidatos punteros, pues ya mejor el siguiente gobierno. Entonces, pues es el entorno electoral, ¿no? Pero yo ya veo muy justos los tiempos. Yo le doy ese 40%, me parece muy optimista. Sí, no, totalmente. Es muy poco probable, difícil. sobre todo si Estados Unidos no quiere ceder, ¿no? Porque siempre se ha dicho que este acuerdo en principio funcionaría si Estados Unidos estuviera dispuesto a flexibilizar sus propuestas, y no lo hemos visto, entonces... Sí, el balón ha estado de su lado, digamos, del lado de Estados Unidos. Y están jugando las columnas de Raimundo Riva Palacio de hoy y de ayer. También deja ver otra parte de la estrategia de Estados Unidos, que es a través de filtraciones están tratando de dividir al equipo mexicano, ¿no? o dar la impresión de que está dividido los 2 principales cabezas del equipo mexicano, que son Ildefonso Guajardo y Luis Videgaray. Esa estrategia de presionar, de tratar de dividir al equipo mexicano, pues no me parece que sea lo más cordial para lograr un acuerdo. Entonces, yo creo que eso también le suma a estos obstáculos que tiene que enfrentar el tratado para lograr un principio de acuerdo. Bien. A mí me parece que si llegáramos a un principio de acuerdo en este gobierno sería tan apretado que no sería del todo un acuerdo ideal para el país. Creo que sería forzar los tiempos. Coincido en que definitivamente ya no queda el suficiente espacio para negociar muchos temas muy serios. Hablábamos a principios de esta semana de la posibilidad del acuerdo light y después retomar algunos de los temas más complejos en acuerdos secundarios. Creo que ya ni una ni otra. Ahora, yo no sé realmente si este Congreso o el siguiente o hasta el que sigue, vaya, no sé, digamos, al final del día
esta es una negociación comercial que no se puede supeditar todo el tiempo a los tiempos políticos. Pero bueno, fue una semana, si me lo permites, Susi, una semana de mucha volatilidad en el tipo de cambio, con estas versiones encontradas. Por ahí traemos un gráfico del comportamiento del dólar interbancario, ¿no? Donde, pues bueno, cierra la semana el peso con una recuperación de 1.9% frente al dólar. En toda esta semana de dimes y diretes del Telecán, incluyendo el día de ayer, anuncio por parte de la administración de Trump de aplicar un arancel de 25% a los autos que llegan a Estados Unidos, que se importan en Estados Unidos. Mira, finalmente fue 1.9% de recuperación, que tiene que ver porque no hay noticias del Telecán, no hay nada concreto, nada material. Y hay otros tiene que ver con factores sí, externos, ¿no? y recuperación, porque hay que considerar que desde el 17 de abril, aún con esta recuperación de casi 2% en esta semana, el peso ha perdido casi 9% de su valor frente al dólar, ¿no? Esto considerando el tipo de cambio, en este caso el interbancario, el dólar interbancario, ¿no? Conclusiones. Mi conclusión es que yo el 40% no lo veo. Yo veo posibilidades reales de un acuerdo completo, no un principio de acuerdo, me parece que son menores al 5%. Yo creo que esto se va a ir al siguiente gobierno y al siguiente Congreso y pues bueno, ya veremos cuáles son los planes del próximo gobierno para este acuerdo y sobre todo la etapa de transición que tendría que haber entre los equipos negociadores, ¿no? Sí, le tocará a la nueva administración, muy probablemente en México, la nueva administración, aprobar el nuevo Telecán. Vamos a seguir viendo de aquí hacia junio mucha volatilidad en el tipo de cambio ante la falta de este acuerdo, ante la revaluación que sigue teniendo el dólar frente a la canasta de monedas emergentes. Y pues sí, es decir, no descartemos entre 19, 20 pesos de aquí a junio, en este caso el dólar frente al peso, ¿no? Me parece que los tiempos exactamente están ya bastante justos. Hay un asunto de que quedan demasiados temas pendientes importantes en la mesa. Si hubiéramos hablado ya de que por lo menos 2 o 3 de los temas más sensibles ya quedaron superados, si hubiéramos hablado de que ya no tenemos que discutir la regla Sunset, si ya tenemos discutido y avanzado en otros temas. Pero quizá, ninguno, pero siempre ninguno. han sido, desde el inicio fueron los temas controversiales y no ha habido Y no avance. hemos avanzado. Y siguen siendo Al los menos que- tóxicos. ¿Qué fue de aquellos Vaya luchadores complicado. de Así la es. portada de Business Week? Pues yo creo que ya están bien golpeados y seguimos en el round 1. Ojalá tuviéramos alguna respuesta de ello. Pensé ¿no? que otra portada de Business Ojalá. Week. Bueno. Los dos, pero ojalá Así que es. pues en los pocos días que quedan para la elección, un poco más de un mes, pues tengamos noticias de avances